Dios de milagros, haz tu obra en mí. Despeja mi duda. En su capítulo 2 vamos a dar lectura del versículo del 2 en adelante, hasta el versículo 12. El Evangelio de Marcos, capítulo 2, del versículo 2 en adelante. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Bueno, vamos a darle lectura juntos, y dice así la bendita palabra de Dios. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué este habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo que hemos podido alabarte, que hemos podido bendecirte, Señor. Gracias, Padre, porque estamos, Señor, aquí en este tiempo, y ahora nos disponemos a poder, Señor, escuchar tu palabra, lo que tú tienes, Señor, para tus hijos. Que sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestro corazón, a nuestra vida. Que nuestro oído esté atento, Señor, para lo que tú tienes en esta hora, Padre. Y que la palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, Señor. Gracias te damos en esta hermosa hora, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Y el título que yo traigo para esta predicación se titula Instrumentos de Milagros. Y cuántas veces, o hace muchos años, recordando más bien, en los años 90, más o menos por ahí, se escuchaba mucho acerca de las campañas evangelísticas donde se promovía sanidad y milagros. No sé cuántos alguna vez llegaron a escuchar, y eran llamados, ¿verdad?, sobre todo siervos de Dios de renombre, por decirlo así, gente conocida. Y cuando se promovían estos eventos, estas campañas de milagro y sanidad, las iglesias, ¿verdad?, hacían promoción, y mucha gente salía a invitar a personas con necesidad. Y yo recuerdo que en aquellos lugares se llenaba, se abarrotaba. ¿Por qué? Porque había necesidad. Ahora usted imagínese esta escena donde dice que Jesús, donde se paraba, se llenaba el lugar. En cuanto sabían que Jesús iba a llegar, en cuanto sabían donde Jesús iba a estar predicando, la gente se llenaba, se alborotaba, por decirlo así. Y nos dice en estos versículos que acabamos de leer que no cabían más. Yo quiero decirle en esta mañana, y quiero enfocarme sobre todo en la vida de estas personas que llevaron a un paralítico
paralítico. Dice aquí que el lugar estaba lleno, que ya no cabía nadie más. ¿Usted alguna vez se ha imaginado, bueno, más bien le ha tocado cuando está en el metro, ha visto más o menos en la hora pico, cuando está llenísimo el metro y ya no cabe ni uno más? Pero ¿quién sabe cómo le hace? Y llega alguien que llega con toda su fuerza y se mete, y se mueve porque se mueve. Aquí, ¿verdad? La escena dice que Jesús estaba en Capernaum, en su casa. Se cree que era la casa de Pedro y era donde él se hospedaba. Entonces, cuando él llega a aquel lugar a enseñar, se acercan unos hombres. Dice que llegaron unos hombres que traían a un paralítico, a su amigo. Y yo quisiera, meditando e invitarles también a ustedes, meditar, ¿qué fue lo que movió a estos hombres a llevar a su amigo a aquel lugar? Porque la mayoría de los milagros recibidos eran de las personas directamente, pero aquí encontramos en este cuadro que estos hombres llevaron a este paralítico. ¿Qué fue lo que los movió a hacer tal acción? Porque el milagro no era para ellos, el beneficio no era para ellos, sino era para este hombre, para este paralítico. Es por eso que hoy analizaremos 3 maneras de cómo un creyente puede ser un instrumento de Dios ante la necesidad. Y como número 1 encontramos que todo creyente puede ser un instrumento de Dios siendo sensible ante la necesidad de los demás. Nos dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nos dice en el versículo 3 que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Trajeron a un hombre que estaba inmovilizado. ¿Cuántos años estaría este hombre así, con esta situación? Una persona que no podía moverse, que estaba limitado a realizar muchas cosas quizás cotidianas, pero en ese entonces pues no había silla de ruedas. Ahora sabemos que está ese instrumento y es de mucha ayuda. La gente que está en una silla de ruedas se puede movilizar y puede estar haciendo su vida, pero en ese entonces no había silla de ruedas. Usted se puede imaginar cómo este hombre se sentía en tantos años estar inmóvil, en tantos años quizá estar en soledad. Pero dice que estos hombres fueron movidos a misericordia, se sintieron sensibles ante la necesidad de este paralítico. No nos dice la palabra de Dios si eran muy amigos, si eran familia, pero nos habla claramente que estos hombres llevaron a este paralítico que no podía moverse. Fueron sensibles al ver su condición. Quizás se organizaron, quizá empezó por uno y de ahí contagió al otro y dijeron, pues vamos a hacerlo. Quizás escucharon la noticia que Jesús iba a estar por ahí y dijeron, esta es la oportunidad para que fulano de tal pueda recibir un milagro, porque fueron sensibles, fueron movidos a misericordia. Todos conocemos, hermanos, alguna persona con necesidad, ya sea física, emocional o espiritual. En algún momento de tu vida te ha llegado una persona o conoces a alguien que tiene una necesidad, que está padeciendo una situación difícil. Pero ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros ante esta necesidad? ¿Somos de verdad misericordiosos? ¿Hay sensibilidad en nosotros? ¿Nos mueve la necesidad de esa persona como para atenderle, como para ayudarle, como para hacer algo? ¿Cómo reaccionamos? Estos hombres fueron sensibles ante esa necesidad. Y como número 2 encontramos que todo creyente debe ser un instrumento de Dios aún ante la dificultad. Dice en Primera de Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás
nos estorbó. Estos hombres, cuando ya emprenden el viaje, cuando ya ponen a su amigo en esa camilla, en ese lecho, yo me imagino que a lo mejor les costó un poquito cargarlo, acomodarlo, no sé si lo amarraron en aquella cama y comenzaron a trasladarse. El camino quizá fue largo, quizá fue pesado, y cuando ya están a la puerta, de repente llegan y encuentran el lugar llenísimo. El lugar ya no cabe nadie más. Estaban hasta la puerta. Y quizá cuando ya vieron que estaban ahí, algo los frenó, algo los detuvo. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que está a punto de lograr o de llegar a algún lugar y está con el tiempo y hay algo que pasó y no se pudo. ¿Sí les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha sucedido. Y estos hombres, dice que cuando llegaron a aquel lugar, en el versículo 4, y como no podían acercarse a él, ¿a causa de qué? De la multitud. Ellos ya estaban ahí. Quizá ya dijeron, ya vamos a llegar, estamos a nada, mira, ahí está la casa. Y cuando llegaron, no pudieron entrar. Quizás si hubiera sido uno, se hubiera aventado, como en el metro, ¿verdad? Se hubieran empujado, aún los 4, pero llevaban a una persona convaleciente, llevaban a un enfermo, por decirlo así, a una persona que no la podían dejar ahí botada y tenían que hacer algo, porque el que estaba necesitado era el paralítico. Y entonces, quizá por ahí hubo alguien que dijo, no, pues ya no llegamos, no, pues ya llegamos demasiado tarde, ya ven, a lo mejor vendrá otra oportunidad, ya no puede ser, hasta aquí nos quedamos. Quizá por algún momento hubo frustración, a lo mejor hubo un poquito de descontento, un poco de tristeza, porque ya estaban ahí en el punto, pero ahora había algo que los frenó, había algo que les estaba impidiendo el poder entrar hasta donde estaba Jesús. ¿Y qué podían hacer? Regresarse o esperar. Quizá por ahí alguien pudo haber hecho, pues ahora hay que esperar hasta que salga Jesús, ahora hay que esperar hasta que toda esta gente pues se baje, ¿verdad? No podían acercarse a él. ¿Cuántas veces has enfrentado adversidades en tu vida? Cuando tú comienzas a decir, ahora voy a buscar más a Dios, ahora voy a servirle más, ahora tengo la disposición de estar más cerca de Jesús, de hacer algo por su obra, de servirle con esa pasión. Y estás en ese mover, estás en ese caminar y de repente llega algo que te frena. Alguna situación, alguna adversidad, algo que te desanima. ¿Y qué haces? ¿Qué haces cuando tienes esa dificultad? ¿Lo enfrentas? ¿O te retiras y dices, bueno, con permiso, pues ni modo, ya está todo lleno, pues vámonos otra vez con nuestro enfermito? Cada uno de nosotros podemos ser estos hombres, uno de los 4. Y me asombra cómo estos amigos, voy a llamarlos así, se atrevieron a esta locura, se atrevieron a desafiar, se atrevieron a estar dispuestos a tomar ese reto. Como número 3 encontramos que todo creyente puede ser un instrumento de Dios, pero debe actuar con fe. Todo creyente puede ser un instrumento de Dios y debe de actuar con fe. Estos hombres, cuando ya estaban ahí en la puerta, cuando ya encontraron por fin a Jesús, cuando dijeron ahora es el tiempo, encuentran una dificultad, hubo algo que los frenó. Pero a lo mejor por ahí hubo alguien que dijo, ya sé,
ya sé qué vamos a hacer. ¿Sabes qué? Vente, vámonos, traigamos a nuestro amigo. Como ya todo está lleno, tenemos que subirlo por el techo. Vamos a romper el techo, ahí vamos a hacer un agujero y por ahí lo vamos a pasar. Tiene que llegar a Jesús. Y quizá a lo mejor hubo alguien que dijo, oye, pero ¿cómo crees? No es nuestra casa. Porque no era la casa de ellos. ¿Qué va a pensar el dueño? Además, pues nos vamos a tardar un poquito, porque no fue como ir y levantar una hoja, o levantar un trapo, o una alfombra. Se atrevieron a hacer una locura. Dice en Santiago 2:14 al 17: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Estos hombres se atrevieron a actuar. Y dice que fueron y destaparon el techo. En el mismo versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una ¿qué? Abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hicieron una abertura en aquel lugar. Cuando ya está, para empezar, tuvieron que subir la escalera y llegar hasta el tejado. En una típica casa de aquel día, el tejado sería plano y estaría sostenido por vigas atravesadas sobre las paredes y compuesto de una mezcla de barro y paja. En las noches calurosas, la gente a menudo dormía en el tejado, y dice que el tejado les concedía un retiro privado de un hogar ocupado. Generalmente había una escalera afuera que permitía acceso a ese tejado. Ahora imagínense, subir a un hombre paralítico por esa escalera no sería nada fácil. Requeriría valor tanto de los que cargaban como el que era cargado. Y dice que ellos buscaron esa solución y pudieron accesar a Jesús. Imagínense ustedes esa escena, aquel hombre que estaba quizá tieso, que estaba por muchos años en su cama. Sus amigos tuvieron que hacer un esfuerzo, quizá lo amarraron bien, porque yo no me imagino que hayan hecho una abertura de manera, vamos a llamarla así, horizontal. Entonces, como quien dice, a lo mejor tuvieron que bajar al paralítico de una manera, ¿verdad?, que estuviera ahí como paradito. Y ahora imagínense esa escena, aquel lugar lleno. Jesús dice que estaba predicando, estaba enseñando, y la multitud estaba ahí escuchando atentamente a Jesús. De repente, ¿usted se imagina cómo iba bajando ese hombre? ¿Alguna vez le ha caído una arañita en la cara? Sí. Sí, nos espantamos. ¡Ay, una araña! Ahora, imagínense a Jesús, ¿verdad?, enseñando ahí concentrado, y de repente comenzó a caerse, ¿verdad?, las piedritas, el barrito, la pajita, y cuando ve, ¡wow!, se aparece un hombre. Yo creo que fue una situación difícil para aquel varón, para aquel paralítico. Estaba acostumbrado quizá a la soledad, estaba acostumbrado quizá al silencio, y de repente ahora él era el centro de atención. Todas las miradas estaban, ¿verdad?, posadas en él, en este paralítico. Era un hombre sin esperanza, era un hombre quizá con un vacío, con un dolor, pero ahora su tiempo había llegado. Había una esperanza frente a él, había un milagro muy cerca de él. Y nos damos cuenta en el versículo 5, al ver Jesús
la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús premia la fe que persiste frente a los obstáculos. La fe que Jesús ve no se trata simplemente de una fe intelectual o emocional, sino de una fe manifestada por medio de una obra determinada y visible. Jesús puede leer los corazones de la gente, hermanos, porque nos dice que en el versículo 8 habla un poco acerca de cómo aquellos fariseos y todos, cómo comenzaron a pensar, empezaron a cavilar en sus corazones, y dice que Jesús se dio cuenta. Jesús se dio cuenta de la actitud, Jesús se dio cuenta de todo lo que habían hecho estos hombres. Quizá desde el momento en que ellos planearon, quizá desde el momento en que llegaron a la casa del paralítico, cuando lo prepararon, cuando lo tuvieron que trasladar, Jesús vio todo eso. Aunque Él estaba enseñando, Él se dio cuenta. Y dice que cuando los mira, cuando ve la fe de ¿quién? Al ver Jesús la fe de ellos, no dice la fe del paralítico, dice al ver Jesús la fe de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Aquellos hombres que habían llevado a este paralítico. Y entonces Jesús ve esa fe, que no solamente creyeron, sino que actuaron, se movieron en fe. Y entonces la fe de ellos es premiada. Nosotros como hijos de Dios andamos por vista, no andamos por vista, sino por fe. Jesús vio la fe de ellos y de ahí viene un resultado. Sucede el milagro, el paralítico es salvo. Después también dice que es sano, porque Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí hay salvación. Y más adelante, en los siguientes versículos, ¿qué le dice? Levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no solamente lo salvó, sino que también lo sanó. Así que, amado hermano, hermana que me escuchas en esta mañana, nosotros hemos analizado cómo todo creyente puede ser un instrumento de Dios, puede llegar a ser un instrumento de milagros. Número 1, siendo que sensibles ante la necesidad. Número 2, venciendo la dificultad, las adversidades. Y número 3, actuando con fe. Estos 4 hombres fueron movidos por Dios y ellos respondieron con obediencia. Muchas veces Dios habla a tu vida, habla a tu ser, pero como que dudamos, decimos: ¿será de Dios? Es que a ver si Dios quiere. Y estos hombres se atrevieron a obedecer, se atrevieron a actuar, se atrevieron a enfrentar la adversidad. Como dicen, no se achicopalaron, no se desanimaron, no se entristecieron, sino que ellos fueron persistentes ante esa necesidad. Tú y yo somos llamados también a la obra. Tú y yo también podemos ser ese instrumento. Tú y yo podemos ser uno de esos 4 que a veces estamos rodeados de algún paralítico espiritual, de algún necesitado, de alguien que necesita la salvación de Dios. Pero es importante, es necesario que nosotros activemos nuestra fe. Es necesario que seamos obedientes, que seamos sensibles, que nos duela que la persona que está padeciendo necesidad, que la persona que está sin salvación, sin esperanza, alguien tiene que hacer algo. Y como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Tú puedes encontrar a alguien con necesidad y ¿qué le dices? Voy a orar por ti. Pero si tienes la posibilidad de ayudarle, de hacer algo más, hazlo, hermano, porque tú puedes ser ese instrumento de Dios. Hoy en día necesitamos hombres y mujeres que quieran obedecerle,
que se atrevan a actuar con fe, llevando a muchos a los pies de Cristo. Así como en aquellos años, cuando se hacían esas campañas, había resultados, hubo resultados. Y yo quiero decirte, sobre todo uno que yo lo vi, no pude ir a la campaña, pero cuando él regresó, ¿verdad? Sin las muletas, ¿sí? Lo recuerda bien mi mamá. Aquí estaba mi papá. Hace muchos años, cuando yo era adolescente, por decirlo así, mi padre tuvo un accidente y cayó, pues no sé, creo que del segundo piso, o no sé de qué altura, se rompe un tobillo y es hospitalizado. Tuvo una operación, pero Dios, ¿verdad?, tuvo misericordia de él, así que nada más se le rompió el tobillo y fue hospitalizado. Recuerdo que primero usaba un bastón, si no es así, y después unas muletas que por ahí le dieron, y alguien se atrevió a invitarlos a esa campaña, ¿verdad?, de sanidad y milagros. Y ellos fueron, y bendito Dios, porque yo no fui, pero ellos sí fueron. Y cuando ellos regresaron, me contaron lo que había sucedido. Mi papá había regresado sano. Se necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a moverse, a actuar con fe, que estén dispuestos a servir con eficiencia. Amada iglesia, tú y yo podemos ser ese instrumento en las manos de Dios. Porque hay quienes son recipientes del milagro, hay quienes reciben el milagro, pero otros somos llamados a ser instrumentos, vasos útiles en las manos de Dios. Yo te invito a que podamos sensibilizarnos ante la necesidad, ante la situación que estamos viviendo. Hay mucha gente allá afuera que necesita, voy a decirlo así, ser cargado como este hombre, como este paralítico que fue cargado, dice la palabra de Dios, y fue llevado a los pies de Cristo. Te invito a que oremos en esta hora, a que le demos a Dios gracias, porque ahora tú y yo estamos en sus manos. Ahora tú y yo tenemos el privilegio de conocerle, pero hay muchos que todavía no lo conocen. Hay mucha gente con necesidad allá afuera, que necesita ser atendida, que necesita una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Así que ponte de pie y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, toma ese reto. Dile, Señor, hazme sensible ante la necesidad. Señor, ayúdame aún en medio de la necesidad y haya oposición, pueda yo vencerla, pueda yo enfrentar esos obstáculos y actuar con fe. Y el resultado es... Puedo sentir tu espíritu en mí, el mismo que el